Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Hoy estamos ya en el tercer domingo de este tiempo pascual, pero la lectura que corresponde leer es del evangelista San Lucas y es la misma que se leyó para aquellos que tuvieron ocasión de participar en la misa vespertina, la misa de la tarde del día de Pascua. Igual, de todos modos, palabra de Dios y encima es una lectura muy hermosa que dice así: el primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera quien liberara a Israel, pero todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Y entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un episodio hermosísimo y que ustedes en sus Biblias posiblemente lo tienen con el titulito Los discípulos de Emaús o algo por el estilo. No eran del grupo de los apóstoles, pero sí eran seguidores de alguna forma de Jesús. Y se volvían de Jerusalén a un pueblo que se llamaba Emaús, donde vivían, que queda a unos 10 kilómetros. Acostumbraban la gente a ir a pie esas distancias, y si había alguno que iba caminando también en la misma dirección, se les prendía para ir caminando juntos, para ir charlando y que se les hiciera el camino más ameno. Entonces los discípulos estos estaban
tristes. Estaban tristes los discípulos de Maús. Uno revela la escritura, se llamaba Cleofás, el otro no lo dice, pero repito, estaban tristes. ¿Y por qué estaban tristes? Y porque habían tenido que conjugar algunos verbos que son dolorosos, conjugarlos en tiempo pasado. Nosotros esperábamos, pero no pasó nada. Es lo mismo que si alguien te dice yo te amaba, o yo te quería, o yo te creía. Es muy triste que te hablen en pasado ciertos verbos o ciertas realidades. Y estos discípulos volvían de Jerusalén tristes porque esperaban algo que aparentemente no se había dado, y que era que ellos esperaban que este Jesús al que ellos tanto habían escuchado o tanto habían seguido, no les cumpliera la promesa de que después de muertos resucitaban. No creían honestamente, y por eso se volvían tristes. Y dice la Escritura que Jesús de golpe se les apareció y se puso a caminar con ellos. Este acontecimiento nos les llama la atención por lo que les dije antes. Era muy común recorrer esas distancias a pie, y si alguno iba en la misma dirección se les prendía en el camino por una cuestión de irse entreteniendo, charlando o algo. Y cuando Jesús los ve así que iban cabizbajos, desesperanzados, tristes, les dice, ¿por qué están así? Y entonces los discípulos de Maús lo miran y le dicen, vos sos el único que no sabe lo que ha sucedido en estos días y de lo que habla todo el mundo. Lo de Jesús de Nazaret, que fue un gran profeta, que había prometido el oro y el moro a los que lo siguieran, y ya van 3 días que lo mataron. Es cierto que algunas mujeres fueron al sepulcro, encontraron el sepulcro vacío y le dijeron a los nuestros que no estaba allí, que había resucitado, pero nosotros la verdad que ni lo vimos. Así que continuaban el camino. Y dice que había algo en sus ojos, esto es un misterio, que impedía que reconocieran que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Entonces Jesús hace una prueba, llamémosle así. Les empieza a relatar todo lo que la Sagrada Escritura hablaba a través de los profetas siglos antes, muchos siglos antes, de lo que iba a ser el Salvador de Israel y en qué sentido. O sea, en definitiva, les trataba de entrar por la vía de la inteligencia, lo estaba catequizando, le estaba dando catecismo a estos dos discípulos de Jesús. Pero ellos igual, aunque Jesús les explicaba todo lo que respecto a su persona decían ya, le habían anticipado los profetas, igual no les cambiaba nada y seguían sin reconocer que era el mismísimo Jesús que estaba hablándoles al lado de ellos. El asunto que finalmente llegaron a la casa de los discípulos en Emaús, y fíjense este detalle que no es poco, como oscurecía, o sea, se hacía ya de noche, Jesús hizo amague de seguir su camino, y los discípulos, repito, no es un detalle menor, pese a que era un extraño porque no lo habían conocido, reconocido por lo menos por esto que tenían en los ojos, que no se sabe a qué se debía, pero no lo reconocían. O sea, para ellos era un forastero más, y sin embargo hacen un gesto de caridad concreta. Le dicen, maestro, señor, no sé cómo le habrán llamado en ese momento, mirá que la noche es peligrosa para que sigas caminando solo, pasa a nuestra casa, come algo con nosotros, dormí acá y mañana temprano seguís tu camino. Un gesto de caridad concreta para un desconocido para ellos. Entonces Jesús aprovecha y apela a una segunda vía para darse a conocer.
aprovechando la caridad del gesto concreto de amor que hacen estos discípulos de Emaús, se sienta a la mesa, parte el pan, lo bendice y al repartirlo hace un gesto que seguramente algo de familiar les sonaba a ellos en la vista o en los oídos, el asunto que se le cae de los ojos el impedimento que tenían para reconocer a Jesús, y entonces lo querían abrazar, lo querían besar cuando reconocen que era Jesús resucitado, nada más y nada menos que el que venía caminando con ellos por el camino, y Jesús desaparece de su vista. Entonces ellos dejaron la comida, dejaron todo lo que estaban haciendo y volvieron a Jerusalén para encontrarse con los discípulos y contarles lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús en el momento de la fracción del pan. Y este hermoso párrafo del Evangelio de los discípulos de Emaús, de San Lucas, nos tiene que dejar como enseñanza que a veces a Jesús no se lo descubre por la vía de la inteligencia, por más que seamos muy eruditos, por más que nos expliquen mucho un montón de cosas, por más que leamos muchos libros, sino fundamentalmente por el amor y por la caridad. Cuando somos capaces de hacer un gesto de amor o de caridad concreta, Jesús se da a conocer y dice: yo estoy en medio de ustedes. Amén. Bueno, repito lo que ya les vengo diciendo desde hace unos domingos atrás. Feliz tiempo pascual para todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.